Anapinet Universitario de todos los sábados. Tuvimos la oportunidad de estar allá en Guadalajara, conocer ya a Santi, que por ahí les dejo un tip, sabe bailar muy bien y pues todos muy buenas personas, muy impulsoras, los socios, muy impulsores los socios de este nuevo proyecto que se da el Anapinet Universitario, que lo venimos empujando poco a poco y que esperemos que más personas se sigan sumando, que los que estén ya en esta red, pues sumen a sus compañeros, a interesados, a docentes, para que nos apoyen a difundir la cultura fiscal. Les quiero compartir que allá en Guadalajara, platicando con los socios, estuvieron muy contentos por esta nueva oportunidad que se les da a los jóvenes y que también los jóvenes estamos fuertes en esta parte de querer seguir impulsando la cultura fiscal. Entonces yo los invito a que sigamos creciendo esta cultura fiscal, esta comunidad, y vayámosla difundiendo. Acá en León, Guanajuato, ya tenemos las universidades más importantes del estado. Está la EPCA, está la Ibero, está la UDL, la EBC, por supuesto, la Salle. Estas universidades que bueno, tienen mucha presencia acá en el estado son muy reconocidas y que poco a poco los compañeros se van a ir integrando, ya tienen su comité, ya estamos buscando empezar a dar conferencias dentro de la universidad para difundir esta cultura fiscal y como todo dar a conocer Anapinet, nuestra asociación, e impulsar y agregar a todas las personas que se quieran sumar, ¿no? Entonces ese es mi mensaje de inicio, que nos sumemos, que le pongamos muchas ganas a seguir difundiendo esta cultura. Lo platicábamos con un profesor el viernes. Muchas veces hay un celo profesional que no permite que se comparta esta información tan importante porque se puede considerar un riesgo o la nueva competencia, por así decirlo, pero creo que el que todos tengamos el conocimiento, creo que ayudamos a que esta profesión siga creciendo, a que esta cultura fiscal siga creciendo, y los beneficiados somos todos, ¿no? Al final, las redes sociales, las redes humanas nos ayudan a seguir creciendo, a buscar más clientes, a crecer, a seguir buscando nuevos objetivos profesionales, ¿no? Este es el mensaje de inicio y quiero darle la bienvenida a todos y que se sumen y que sumen más compañeros a esta red y a esta nueva oportunidad que se nos da a los jóvenes, que a muchos de los contadores no se les dio esta oportunidad y que nosotros la tenemos, hay que aprovecharla para capacitar. Bueno, pues vamos a seguir con el tema, haciendo yo un paréntesis, vamos a seguir con el tema fiscalización internacional, y un tema que hemos presentado hace 2 sábados, porque el anterior sábado se canceló todas las conferencias por el Congreso, pero bueno, ya estamos de vuelta por acá, quedamos de ver la segunda parte de este tema tan interesante y vamos a retomar un poco de lo que se venía hablando para los que no escucharon la primera parte, ¿no? Primeramente lo que queremos dar a conocer con esta plática es que las guerras en México, digo, las guerras en el mundo, ya no son con armas, sino ahora ya las guerras son con información. Y los dueños de la información son los dueños del mundo y no los del dinero, como lo dice esta lámina. Vamos a explicarlo. Si analizamos cómo en nuestro entorno, acá en México, cómo el Bester Gordillo llegó a la cárcel después de que le quisieron imponer varias sanciones o atribuirle varios delitos. El delito que la llevó a la cárcel y que la mantiene hoy por hoy en la cárcel fue un delito de defraudación fiscal. Entonces, poco a poco esto lo vamos viendo en el entorno de nuestro país y en el entorno mundial, que el tema fiscal cada vez va teniendo más fuerza. ¿Y por qué? Todo esto inicia a partir de una percepción. Si nos damos cuenta, cuando al Bester se le imputan este cargo por defraudación fiscal, ¿qué es lo que pensamos todos los mexicanos? Pues qué bueno que la metan a la cárcel, qué bueno que esté en el bote, porque pues robó, tomó dinero que no era de ella, tomó dinero que era para fines sociales y se lo gastó en cuestiones personales, entonces que la metan a la cárcel. Pero ¿qué pasa
si quisiéramos quitar del poder a Elbester con armas, creo que difícilmente se da esta situación. Entonces, por eso ahora los políticos y las grandes esferas de poder en el mundo están buscando la información fiscal para quien se brinque de la línea que tienen estos cotos de poder, los ataquen por medio de la defraudación fiscal. No hay varios libros que nos hablan de toda esta red tan turbia que se tiene en las grandes esferas y que están ahorita atacando por la parte fiscal, tanto a contribuyentes, tanto a personajes políticos y tanto a la delincuencia organizada. También lo podemos ver por dónde van nuestras leyes ahora con la ley antilavado, bueno, también para agarrar tanto a contribuyentes como a la delincuencia organizada por medio de la defraudación evasión fiscal. Entonces, estas son las partes que están atacando las grandes esferas de poder en el mundo y por eso es tan importante la materia fiscal para nosotros como jóvenes que nos vamos inmersando en estos temas y para todos los relacionados con estos temas fiscales. Entonces creo que con esto vamos analizando el por qué nuestra materia es tan rica y tan interesante. Hablamos de que hay dos grandes bloques de poder. Uno, llamado la OCDE, y otro, la Unión Europea. Lo que ya muchos conocemos, la OCDE está controlada por Estados Unidos de América y la Unión Europea por Alemania, las dos potencias mundiales más fuertes de estos dos bloques de poder. ¿Y qué es lo que están buscando? Bueno, Estados Unidos a través de la ley FATCA está buscando que le hagamos llegar la información fiscal, tanto de los contribuyentes americanos que residen en países miembros de la OCDE, bueno, están buscando que les mandemos información. ¿Para qué? Para que Estados Unidos tenga el poder de la información y en cambio, ¿qué pasa con la ley FATCA? Dice que la ley FATCA va a hacer un intercambio de información en donde tanto Estados Unidos me dé como yo le dé a Estados Unidos. ¿Pero qué está pasando con Estados Unidos? Estados Unidos está recibiendo información, pero no está dando información, no le está dando a cuentagotas. También hablábamos un tema bien importante de esto de la ley FATCA, que la ley FATCA como tal para nosotros no es una ley, y si la ley, y si esta ley FATCA, que para Estados Unidos sí es una ley, para nosotros no es una ley, sino simplemente es un convenio. ¿Qué está más fuerte? ¿La ley FATCA o la ley de protección de datos? Porque hablándolo aquí en México. Aquí en México sí es una ley, la ley de protección de datos personales, pero la ley FATCA no, la ley de FATCA simplemente es un convenio. Entonces, ¿dónde quedan todas las regulaciones de la información que nosotros le mandamos a Estados Unidos? Y esto es básicamente que el segundo bloque, liderado por Alemania, está buscando pegarle por ahí a Estados Unidos, diciendo que su ley FATCA no habla sobre la protección de datos y que qué pasaría si esta ley o estos datos que le mandamos a Estados Unidos los tomara personas que no debieran tomarlas y cómo estaría nuestro riesgo personal porque se mandan montos y cifras de dinero. Entonces, esto es lo que se le está atacando a la ley FATCA y creo que pudiera haber ahí algunos medios de defensa porque simplemente no es una ley para nosotros esta ley FATCA, sino es un convenio que se tiene con Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo va creciendo, cómo se va moviendo esta ley FATCA. Ya hablamos un poquito de lo que tocamos en la primera sesión de la fiscalización internacional y me voy a adelantar a donde andábamos para que veamos cómo la fiscalización ha ido incrementándose y cómo los países en el mundo se están yendo por la parte fiscal para agarrar a ciertos personajes que influyen en los países, ¿no? Bueno, nos quedamos aquí en estas láminas donde hablamos de algunos ejemplos internacionales de personas a las que se les ha atacado por medio de la defraudación fiscal, por la discrepancia, la evasión fiscal. Y teníamos
que a algunos personajes, por medio de la lista Falciani, se logró llegar con personajes políticos, deportivos y famosos que tenían dinero en cuentas suizas. Pero bueno, vamos a hablar qué fue esta lista Falciani. Bueno, Falciani era un funcionario muy importante de HSBC. Cuando Falciani decide terminar la relación laboral con HSBC, le pide a HSBC que desembolse pues su finiquito. Cuando él muestra las cifras de lo que quiere que le den como finiquito, HSBC no le da esa cantidad. Entonces, dice Falciani, si tú no me cumples, yo me voy a llevar esta lista y esta lista la voy a difundir de todas las personas que tienen dinero en HSBC Suiza. Dice HSBC, no hay bronca, llévatela y yo no tengo problema. Después, ¿qué pasa con esta lista Falciani? Que yo creo que muchos escucharon de esta lista Falciani. Bueno, lo que pasa es que que Falciani lleva esta lista al gobierno alemán y le dice, mira, todos estos alemanes tienen dinero en cuentas suizas y no te pagaron impuesto por estos depósitos. Dice el gobierno alemán, manda llamar a todos estos alemanes que aparecen en la lista Falciani y les dice, bueno, paga mi impuesto sobre estos depósitos que tienes ahí en Suiza. Los alemanes interponen un medio de defensa donde hablan de que como esta lista se obtuvo de una manera ilegal, no tiene efectos ni fiscales ni jurídicos y logran tumbar esta lista Falciani con este medio de defensa que se interpuso en algunos casos un medio colectivo y el gobierno alemán no pudo hacer nada contra los alemanes que estaban en esta lista de Falciani y que tenían depósitos allá en HSB Suiza. Pero entonces, ¿qué dice el gobierno alemán? Yo no pude agarrar fiscalmente a todos estos contribuyentes que tenían depósitos en Suiza. Bueno, pues todos los demás usuarios que tenían depósitos en Suiza de los demás países, agarró a Alemania y entregó de manera legal, de manera oficial, esta lista tanto a México, tanto a Estados Unidos, tanto a España y algunos otros países ya de manera oficial esta lista. Entonces, los demás países ahora sí, de manera oficial y de manera legal, mandan llamar a todos estos contribuyentes para que les den una explicación sobre estos depósitos que tenían ahí en Suiza y que no habían pagado impuestos. La pregunta es, ¿qué habrá pasado con esos mexicanos que aparecieron en esta lista? Pues a ellos sí no les pasó nada. Yo creo que ahí hablamos más de un tema de que no se quisieron meter con esas personas porque sí eran personajes políticos muy fuertes. Pero vamos a ver qué pasó alrededor del mundo. Una de las personas que apareció en esta lista es Tina Turner. Igual muchos la conocen, es una cantante, compositora allá en Estados Unidos, muy famosa por sus canciones y por su belleza femenina que tiene Tina Turner. Entonces, posterior a esto, Tina Turner, es originaria de Estados Unidos, ella tiene nacimiento ahí en Estados Unidos y le manda llamar el gobierno de Estados Unidos, el IRS, le dice, Tina Turner, esos 700,000 euros que tienes en HSB Suiza, ¿por qué no me pagaste impuestos? Y dice Tina Turner, yo no te pagué impuestos Estados Unidos porque yo soy residente en Suiza. Y así, básicamente, la libró Tina Turner, demostrando que ella tenía una residencia en Suiza, que vivía en Suiza y que no tenía que dar información sobre esos depósitos en Suiza, sino el único que le podía pedir información sobre esos depósitos era su gobierno en donde ella es residente, es decir, Suiza, y la libró del gobierno americano. Esto pasó con Tina Turner, una de las famosas que apareció en esta lista Falciani. Otro de la lista y muy famoso, Michael Schumacher, piloto de carreras, muy conocido por competir en la Fórmula 1 con Ferrari. También se le encontraron algunos depósitos
Michael Schumacher. Pero ¿qué pasa con Michael Schumacher? A él le encuentran 600,000 euros en Suiza. Recordemos, Michael Schumacher es alemán. ¿Y qué pasó en el gobierno alemán? Como el gobierno alemán sí obtuvo esta lista Falciani de manera ilegal y no de manera oficial, esta lista no procedió contra todos los alemanes. Y así fue como la libró Michael Schumacher por estos depósitos que no habían pagado impuestos en Alemania, que los tenía allí en Suiza. Otro personaje muy famoso que recibió depósitos en HCB Suiza sin haber pagado impuestos en su país natal fue Diego Forlán. Recordemos, Diego Forlán es un seleccionado uruguayo que jugó en el Atlético de Madrid, muy conocido por esa habilidad que tenía con los pies en el fútbol. Bueno, también a Diego Forlán se le encontraron algunos depósitos. A Diego Forlán se le encontró 1 millón de euros. Pero bueno, ¿qué pasa con Diego Forlán? Diego Forlán, él, si recordamos, él jugaba en el Atlético de Madrid y era seleccionado uruguayo. Si analizamos la lógica de dónde él pasaba la mayor parte de su tiempo residiendo, pues era o en España, allá en Madrid, porque fue en el Atlético de Madrid, o en Uruguay con la selección uruguaya. Pero ¿qué pasa con Diego Forlán? De alguna razón, y no nos lo explicamos, cómo él obtiene su residencia en Suiza. Y también Diego Forlán evita el pago de sus impuestos por este 1 millón de euros que había depositado allá en Suiza. Entonces, así es como la han ido librando algunos famosos que aparecían acá en esta lista Falciani. Otro muy famoso de la lista Falciani es Iván de la Peña, jugador del Español y también seleccionado español que vistió la camiseta española. Él también se le encontraron algunos dólares, a él se le encontraron en Suiza algunos millones de euros. Bueno, ¿qué pasa con Iván de la Peña? Iván de la Peña lo que dice es, yo soy residente también en Suiza, y así la quiso librar. Entonces, ¿qué fue lo que pasa en el Congreso allá en España? Bueno, los españoles dicen, si él es residente en Suiza, no tiene entonces el derecho de jugar con la camiseta española. Y se estuvo manejando mucho esto en el Congreso, quisieron aprobar esta ley, que los que jugaran en la selección española tendrían que ser residentes en España y pagar sus impuestos como debe de ser. Básicamente no, o lógicamente no pasó esta ley, porque es imposible pensar que aunque no seas residente tributariamente en el país donde juegas, pues no puedas jugar. Entonces es una ley muy ilógica y que afecta a los derechos humanos. Y la pregunta es, Márquez, cuando jugó en el Barcelona, Memo Ochoa, los Dos Santos y demás jugadores mexicanos que residen en España y que sí pagan impuestos en España, entonces no podrían vestir la camiseta mexicana, o estos mexicanos deberían de pagar impuestos acá en México. Ya esta pregunta obviamente no le gustó a España, porque España estaba recibiendo impuestos de estos mexicanos. Entonces, esto es lo que ha estado pasando a nivel internacional con estos famosos. Y así es como la han ido librando estos famosos que aparecieron en la lista Falciani. Otros, una congregación de madres, las hermanas de San José de la Corona, también se les encontraron algunos milloncitos allí en Suiza. Perdón, se me cambió la lámina. Vamos a regresar. Bueno, a estas hermanas de San José de la Corona se les encontraron algunos milloncitos allí en Suiza, fueron 3 millones de euros, pero ¿qué pasa con esta congregación? Al ser una asociación o una sociedad no lucrativa, se evitaron el pago de impuestos. Cuando llegaron a querer cobrar, bueno, y demostraron que no tienen un fin de lucro, acá en México serían un título 3, pues no hubo un pago de impuestos. Así es como se ha ido librando todos estos personajes de la lista Falciani. Algo que quisiéramos platicar, como muchos saben, tuve la oportunidad de irme a España a estudiar el tema tributario, y que si muchos tienen la oportunidad ahora con las becas, con intercambios en su universidad, lo hagan, se den una escapada a otro país,
y conozcan cómo se está moviendo el mercado fiscal, por así decirlo, a nivel internacional, qué acciones se están tomando para abrir la mente y ver cómo México no es, o bueno, perdón, tiene una imagen de corrupto, pero vemos cómo hay muchas discrepancias también en otros países y si tienen oportunidad también de leer libros enriquecedores que nos hablen sobre estas cúpulas de poder, donde van moviendo los hilos económicos y que nos hablan que muchas veces para beneficio de ellos todas estas leyes y que ellos dejan huecos fiscales para poder introducirse en esos huecos y no pagar impuestos. Entonces es importante si tienen la oportunidad ahora que muchos son estudiantes de buscar una beca, de buscar un intercambio a través de su escuela, anímense, váyanse. La cuestión económica nunca es una limitante, allá se puede trabajar en estos países, trabajar y estudiar, hay apoyos por medio de las becas en CONACYT, háganlo, creo que es una oportunidad muy enriquecedora, ir a otro país y conocer pues la cultura y aparte aprender algún otro idioma o algunos otros idiomas, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Perdón, ¿qué pasó con, ya me adelanté, qué pasó con este personaje que es Cándido Rodríguez? Él es un ex senador español. Vamos a ver cómo en México no solo hay corrupción, sino en los demás países. Y bueno, si nosotros somos, por así decirlo, hijos de los españoles, pues de dónde creen que sacamos todas estas actividades corruptas, ¿no? También allá conocen de este tema de la discrepancia en el gobierno, de que ganan 10 pesos y gastan 100 pesos, bueno, ya también los políticos lo hacen, y no solo en México, ¿no? Esa imagen que nos tienen como mexicanos que somos corruptos y uno de los países más corruptos en el mundo, bueno, yo me gustaría hacer las preguntas a los demás países si ellos no tienen nada de corrupción. Más bien son buenos para esconderla, es lo que yo opinaría, o son más discretos en estos temas de la corrupción, o no es como que se les permita tanto como la Casa Blanca y todos estos temas que hemos estado viviendo aquí en México. Bueno, ¿qué pasa con este ex senador? Bueno, este senador de España, los documentos filtrados por Falciani, ex trabajador del Banco Suizo, habría llegado a tener su nombre en esta entidad bancaria. 4 cuentas con un total de 120 millones de euros. Bueno, ¿qué pasa con Cándido Rodríguez? A él, cuando la autoridad española lo busca, la agencia tributaria española lo busca para pedirle cuentas sobre estos 120 millones de euros, bueno, Cándido Rodríguez se va a Venezuela, reside en Venezuela, lo auditan en Venezuela y le extienden una carta en la cual dice Venezuela, Cándido Rodríguez se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales. Es decir, en pocas palabras, los venezolanos dijeron, acá en Venezuela ya pagó impuestos por estos 100 millones, porque él es residente, porque él vive y él obtuvo su ingreso acá en Venezuela. Y así fue como la libró este político tan famoso, este ex senador de allá de España, en donde dicen los españoles que no tienen corrupción. Bueno, acá ya lo vemos, esta información de que él recibió 120 millones de euros y dijo que en Venezuela había pagado los impuestos, cosa que difícilmente creemos. Otro personaje famoso de allá de España es Ramón López Vilas, magistrado del Tribunal Supremo allá en España. ¿Qué pasa con este magistrado Ramón? Bueno, él tenía 2 cuentas en Suiza por un valor total de 2.797.000 dólares, que según explicó a La Sexta Noticias, un noticiero español, procedía de trabajos realizados como abogados para multinacionales y que fueron estas las que le sugirieron pagarle a través de la entidad helvética. Entonces dice este magistrado, no, yo no obtuve dinero por la corrupción, a mí me lo pagaron empresas transnacionales a la cual yo asesoré. El problema con Ramón Vilas, vamos a analizarlo. Reconoció además que regularizó su situación después de que la agencia tributaria tuviera acceso a la lista y le impusieron una multa. El magistrado
explicó al mismo medio que Hacienda le entregó una carta y le advirtió que tenía todos sus datos, pero advierte que de este proceso se adjudicó ante la amnistía fiscal promovida por Montoro y a la que se acogieron algunos contribuyentes. Bueno, ¿qué pasa con este magistrado? Se da una amnistía fiscal y dicen allá en España, todos los que no me pagaron impuestos por depósitos, háganme el pago del 40% y se quedan libres de las penas. Uno de estos que se introdujo en esta amnistía fiscal fue este magistrado. El problema no fue que haya pagado los impuestos, el problema es la percepción y la imagen que se quedaron los ciudadanos españoles con esta situación. ¿Por qué? Porque un magistrado quien imparte leyes tiene en cuentas suizas 2.700.000 dólares que no pagaron impuestos. Y luego él dice, no es por corrupción, es porque yo estuve asesorando empresas multinacionales, cosa que se oye muy turbio y que para los usuarios, para los demás contribuyentes españoles, pues no les causó mucha gracia porque dice, si alguien que me está impartiendo justicia no está pagando impuestos y utiliza esa misma justicia para adjudicarse en una amnistía fiscal y pagar los impuestos y decir borrón y cuenta nueva no pasa nada, entonces, ¿por qué la agencia tributaria española, una de las agencias más disciplinadas, más fuertes en el mundo, no fue igual de fuerte con este magistrado? Entonces se vuelve muy turbio, los españoles estuvieron muy molestos, me tocó ver las noticias allí en España, que no les pareció esta idea de que el magistrado tuviera esta fuerte cantidad de dólares allí en Suiza y que simplemente hubiera tomado una amnistía fiscal y con eso borrón y cuenta nueva. Tal pareciera que allá en España las cosas se manejan como en México. Y bueno, dándole seguimiento a este tema que es la fiscalización internacional, hay que recordar y hay que difundir que hay un acuerdo multilateral entre autoridades competentes sobre el intercambio automático de información de cuentas financieras. Entonces, para todos los asesorados, los asesores fiscales, cuidado con estos estrategas que luego se acercan a nuestros clientes y les dicen, mira, yo tengo una estrategia bien padre, te mando tu lana a cierto país y allí en ese país hay secreto bancario, allá te evitas broncas, no nos van a preguntar por tu dinero. Cuidado, porque hay un acuerdo multilateral de intercambio de automático de información de cuentas financieras, es decir, automáticamente algunos países con México se están intercambiando información financiera de manera automática, no por requerimiento, no porque le hayan puesto el dedo a ese contribuyente, sino de manera automática ya tienen toda la información financiera de todos los contribuyentes. Entonces, aguas. ¿Cuáles son estos países? Bueno, vamos a hablar un poquito del acuerdo multilateral. En el marco de la séptima reunión plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en materia fiscal, llevada a cabo el 29 de octubre del 2014, la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, firmó en Berlín, Alemania, el acuerdo multilateral de autoridad competente, mediante el cual México intercambiará de forma automática y recíproca información financiera para efectos fiscales con 50 países y jurisdicciones. ¿Ven cómo lo vamos viendo? En los bloques poderosos en el mundo están buscando llegarse de información. Entonces, antecedente, en junio del 2013, en el marco de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores del Banco Central del G20 celebrada en Moscú, Rusia, México solicitó en la iniciativa del programa piloto multilateral de intercambio de información creado por Reino Unido, Alemania, Italia, Francia y España, con la firma de un acuerdo en Berlín. También Common Reporting Standard culmina el trabajo realizado para la cooperación, la OCDE y los países involucrados. Entonces, aquí nos habla ya de los antecedentes, de cómo se viene gestando en la OCDE, en la Unión Europea, toda esta información y que quieren que la información llegue de manera automática a todos estos gobiernos poderosos. ¿Cuáles son los países con los que tenemos intercambio de información de manera automática? Son estos, los están viendo en su pantalla: Albania, Alemania, Anguila, Argentina, Bélgica, Colombia, Croacia, Chipre, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, México-Luxemburgo, que se le considera paraíso fiscal, vean cómo ya tenemos intercambio de información de manera automática. Liechtenstein, otro paraíso fiscal o conocido como paraíso fiscal, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Sudáfrica. Entonces estamos viendo bastantes países que ya intercambiamos información de manera automática con ellos. Entonces, cuidado con esos estrategas que nos dicen, mira, manda tu lana a tal país y allá hay secreto bancario, no pasa nada. Entonces, cuidado con este tipo de asesores. ¿Cómo se va a hacer este intercambio de información? A través del formato CRS, las administraciones tributarias participantes entregarán anualmente y de forma automática información de residentes mexicanos que tengan cuentas en el extranjero. Esta información incluirá todo esto que estamos viendo, ¿no? Nombres, número de identificación fiscal, lugar de nacimiento, cuentas, saldos, en fin, la información que se va a mandar está muy completa, hay que tener mucho cuidado con estas estrategias de mandar el dinero a otros países porque la información financiera se está transmitiendo de manera automática. Las cuentas a reportar serán de personas físicas residentes para efectos fiscales en algunas de las jurisdicciones reportables y personas morales. Si la entidad cuentaviente es residente en una jurisdicción reportable se refiere a todos estos países que ya mencionamos y que los vimos en la lista, es decir, si el lugar de incorporación o constitución o bien su domicilio se encuentran en una jurisdicción reportable. Entonces, como vamos viendo, se pone fuerte la fiscalización internacional. Entonces, bueno, dejamos por aquí una pequeña nota muy sarcástica hablando del Evangelio, porque dice, o Dios nos habla del pago de los impuestos. Vamos a ver lo que ustedes abren la Biblia, claro que va a estar ahí en el Evangelio, esto donde ya empieza a aparecer hasta en el Evangelio los fiscalistas. Dice, yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho cuando entregaron en Cafarnaún. Se acercó a Pedro los que cobraban las didracmas y le dijeron, no paga vuestro maestro las didracmas. Dice él, sí, y cuando llegó a casa se anticipó Jesús a decirle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quien cobran tasas o tributos a hijos o de extraños. Al contestar, perdón, déjenme abrir el PowerPoint porque no alcanzo a leer bien. Aquí me tapa los controles. Ya lo tengo aquí. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban los didracmas y le dijeron, los didracmas son los impuestos. ¿No paga vuestro maestro los didracmas? Dice él, sí. Y cuando llegó a casa se anticipó Jesús a decirle, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quién cobran tasas o tributos, de sus hijos o de los extraños? Al contestar él, de los extraños. Jesús le dijo, por lo tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo. Vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga cógelo, abre la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Es decir, también Jesús en el Evangelio evadía impuestos, ¿no? Esto es algo muy pintoresco y muy de broma, ¿no? Pero también ya aquí en el Evangelio empezamos a hablar de los impuestos y por eso tan interesante nuestra materia fiscal. Bueno, retomando este tema que ya está por terminar de la fiscalización internacional, hay que tener mucho cuidado, ya lo hablamos en temas anteriores, cómo están operando las autoridades a nivel internacional, cómo la información está fluyendo entre países y buscar estrategias de mandar dinero de las empresas a otros países para buscar el secreto bancario, no lo va a ver porque ya se está buscando que se comuniquen los países. Bueno, y platicándoles como anécdota, ahora que estuvimos allí en España estudiando algunos temas fiscales, un posgrado en blanqueo de capitales, nos decía uno de los expositores al finalizar la charla
hacíamos como, lo sacábamos los temas por concluir y decíamos, bueno, si realmente las cúpulas de poder quisieran eliminar los paraísos fiscales, eliminar los baches jurídicos, los baches fiscales, pues fácilmente se pudiera hacer. Países como Estados Unidos obviamente pudieran meter en regla a los países que se consideran paraísos fiscales. Tanto se habla en un libro que ya me recomendaron, estoy tratando de buscarlo. Tenemos un grupo de acá de la Anafinet que nos recomendaron leer, está muy interesante porque nos habla de estos copos o estas cúpulas de poder que tienen las autoridades internacionales y que lo que buscan es allegarse información y atacar por la parte fiscal. Pero bueno, a lo que íbamos, si los países fuertes quisieran eliminar todos esos paraísos fiscales, pudieran bloquear económicamente estos países tal como lo están haciendo con Cuba, tal como lo están haciendo con Venezuela, y evitar que estos países sí fuertes financieramente pero débiles en cuestiones económicas, pudieran eliminar financieramente estos países, desaparecerlos económicamente, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque estos países, a su vez, estas cúpulas de poder, en algún lugar deben de guardar su dinero. Y ya lo hablamos, no lo hemos hablado en diferentes pláticas. Estados Unidos tiene Delaware, tiene Nevada como paraísos fiscales. Nosotros acá en México tenemos el RIF, que el RIF ya lo hablamos también allá en Anafinet, en Guadalajara. Podemos utilizarlo también en el Congreso Internacional que se dio allí en Puebla. Podemos utilizarlo. El RIF son 2 millones de pesos, nos decía un conferencista muy bueno ahí en el Congreso Internacional. El RIF es majestuoso. ¿Por qué? Porque si una empresa quiere meter sus no deducibles, mándenlos al RIF, los no deducibles. Estos no deducibles que nos permiten tener 2 millones fiscales en 2014, 2 millones en 2015 y sin un pago de impuestos. Además nos decía este expositor, tantos pobres en México no nos podrán apoyar con esto del RIF. Bueno, entonces todos los países lo vamos viendo, no es tema acá el RIF, pero bueno, lo vamos viendo como todos los países tienen sus lagunas fiscales. Allá en Europa, bueno, tienen Irlanda, tienen Liechtenstein, tienen Suiza, vastos países para buscar que los políticos, los empresarios fuertes manden su dinero. ¿Y por qué vamos a hacer una reflexión? ¿Por qué los países no se ponen tan estrictos en materia fiscal? Analicémoslo desde el punto de vista en Estados Unidos. ¿Qué pasa si Estados Unidos se pone así de terco y de estricto con empresas como Microsoft, como Apple, como McDonald's, como la Coca-Cola? Se van a terminar yendo, van a terminar mandando sus matrices, sus sucursales a países con tasas impositivas menores. Obviamente países que los puedan acoger, que les regalen algún terreno, que les den alguna amnistía fiscal para que puedan traer toda esa riqueza económica. Entonces, esto es lo que está pasando. Los países, las potencias, no se pueden poner estrictos con las empresas grandes en materia fiscal, pero sí se van a ir con las pequeñas y medianas empresas. Y como la mayoría de nosotros asesoramos pequeñas y medianas empresas, hay que estar bien estudiados. Esta es la reflexión, empezar desde jóvenes a estudiar, a leer, a escuchar las charlas que se dan acá por Anafinet, buscar jurisprudencias, tesis aisladas, casos, para analizarlos y que cuando nos caigan, les caigan a nuestros clientes, tener las herramientas suficientes para salir libres de una auditoría por parte del SAT. Porque recordémoslo también en el ámbito financiero, en el ámbito macroeconómico del país, México no tiene ingresos o el 33% de sus ingresos provienen del petróleo. Ahora que el petróleo está dejando de ser un negocio interesante para México y que parte de sus ingresos se cayeron, ¿dónde los van a recuperar? Por el porcentaje sobrante de los ingresos del país. ¿Por dónde? Por los impuestos, buscando la recaudación. Entonces, para 2016 se esperan tiempos difíciles en el tema de fiscalización, pero esos temas difíciles son oportunidades para nosotros los fiscalistas, pero no para cualquier fiscalista, sino para los fiscalistas que estemos estudiando, que nos estemos preparando para poder librar a nuestros clientes de las garras
del SAT. Entonces, esto básicamente por la charla de este sábado. Espero que les haya interesado. Santi ya tiene la presentación. Si hay alguien que se perdió el tema de la primera parte, pudieran pedírselo a Santi para analizar por completo el tema, todas estas láminas que con gusto se las va a hacer llegar Santi y yo, por supuesto, para que analicen cómo se está dando la fiscalización internacional y cómo hay una relación muy fuerte entre lo que están haciendo países como España, como Estados Unidos, y que esos países, todas esas legislaciones o lo que a ellos les funciona, quieren interponerlo como ley acá en México, y cómo el intercambio de información ya se está dando entre los países. Entonces, nosotros les mandamos información, ellos nos mandan información, y el SAT ahora sí no tiene ningún secreto bancario, no tiene ninguna operación que esté obscura de ellos, sino ya ahora sí nos tienen agarrados por todos lados. Entonces hay que estudiar, hay que presentar bien los impuestos y no quedarnos con esa idea de muchos contadores o malos contadores que dicen, no, pues nunca pasa nada, tú paga ahí cualquier cosa de impuestos y jamás nos van a caer. Hay que tratar de hacerlo bien, hay que estudiar, y ese es el mensaje para todo el Anafined universitario, y con gusto voy a estar para ustedes en lo que les pueda ayudar, en lo que les pueda apoyar e impulsar para que siga creciendo esta cultura fiscal y se siga difundiendo y todos estemos capacitados de manera muy fácil, todo por internet. Esta es una idea muy interesante que da el maestro Miguel Chamlati, la cual creo que debemos de impulsarla. Esto fue todo por el sábado de Anafined Universitario, estoy a sus órdenes y vamos a ver, será una sorpresa el siguiente tema para el siguiente sábado, esperemos que sea igual de interesante y que les guste. Muchas gracias a todos por la atención, les mando un abrazo, un saludo a todos los que están conectados, Chuyita de Sonora, José de Jalisco, Juan, Marcos de Monterrey, Maricruz, Mireya, Miriam, Norma, Nicole, Sigfrido, y también el maestro Miguel Chamlati, a Santa por todo el apoyo que siempre nos da en Anafined, al maestro Miguel, que bueno, no puede estar, pero que siempre está impulsando estas capacitaciones, ¿no? Y todo de manera virtual, y para nosotros, los universitarios, pues de manera gratuita. Entonces creo que es interesante difundirlo, compartirlo y no ser envidiosos, ¿no? La vida da lo que nosotros demos. Entonces, gracias a todos y estamos a la orden. Nos vemos el próximo fin de semana. Muy buen fin, y vamos a estar atentos para escuchar a mi compañero Valderas de acá de la EBC de León, que acá en la EBC León ya estamos haciendo mucha fuerza, ya somos alrededor de 50 personas y seguimos creciendo. Ya por acá la Universidad de León también se nos integra con 40 personas, la EPCA también se nos integra, la Ibero, la Salle, vamos impulsando fuertemente acá el Anafined Universitario y esperemos que allá en sus localidades también nos apoyen. Estamos a la orden y que pasen muy buen fin de semana.